El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en esta mañana de Gira Noticias, estamos charlando con el profe, nos dedicamos a la Guerra Civil Española, a sus inicios. Recién ahora se están desenterrando cuerpos, reconociendo Es que cuando tocan eso, tocan la historia que les contó el abuelo o que les contó el padre, ¿viste? Y ese resentimiento, esta Europa tan civilizada, que nos vino a civilizar de vuelta con las privatizaciones, no logra superar ese odio, ¿viste? No logra superar. Vas a escuchar la historia, depende de quién lo escribe, si es un nacional o si es un republicano, ¿viste? Fue de un lado como del otro, Gerardo. Yo creo que para entender, yo no suscribo, yo no creo en lo que dice lo que dice Pérez Reverte, por ejemplo, que ese fue un camino inevitable. No, yo creo que hay muchas cosas que no vamos a tener a pensar que se podía. Yo creo más en lo que dice Manuel Tuñón Lara, que es un catedrático de la Universidad del País Vasco, otros autores que por ahí, no Eric Hoffman porque lo toma muy de costado y como una continuidad, pero tenés autores que lo han trabajado con mucha seriedad, como Manuel Pérez Iruela, cuando te empieza a comentar todas las transformaciones. Para entender esto hay que ubicarse qué fue la segunda revolución, la segunda República Española, ¿no? Porque la primera fue en 1872-73 y fue un suspiro, creo que uno de los desolamientos más graves que tuvo durante la República Provisoria de Azaña fue las reformas que tuvieron. En 19... Digamos, España tenía una etapa muy difícil porque en 1919, por ejemplo, se lo puede tomar. Hasta le adjudicaron una epidemia que no fue de ellos, Gerardo. La gripe española. La gripe española, que de española no tuvo absolutamente nada. Le puedo asegurar que fue, lamentablemente, le adjudicaron algo. Hoy se levantaba Franco, levantaba con... ¿Cuáles son los errores que uno puede tomar Porque también entender esto, la República Española de 1932 en adelante, porque ellos de 1923 hasta 1930 tuvieron un golpe de Estado con Primo de Rivera, bajo un sometimiento que fue terriblemente duro. Después hubo una dicta blanda, después hay otro ensayo más, y el problema, en resumidas cuentas, de la República Española, la de Azaña, en ese bienio que se le llama reformista, cometieron los tres errores muy graves, ¿no? Porque acentuaron más el odio hacia la República. Uno fue la reforma, en ese bienio reformista de 1932, año que a modo de frutilla de postre terminaba haciendo esta reforma, es uno, el reconocimiento de los sindicatos con la reacción de los empresarios ante las reformas laborales que se daban. Hay que entender que estamos hablando de una España cuasi medieval. España venía de la frustración de haber perdido. Allá hablamos de la pérdida de Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Guam, sí, que le quitaba las últimas colonias y la vieja gloria del Imperio Español. Eso creó un fuerte resentimiento en parte de los conservadores y un fuerte que se volcaron o a la parte más reaccionaria, facho reaccionaria, pues un tema, o a la búsqueda del republicanismo a ultranza. Una de las cosas que hizo mal por ahí la reforma republicana fue, repito, son los reconocimientos de los sindicatos, cuando eran sindicatos formados por las influencias de la Revolución Rusa. Tenías anarquistas, comunistas que estaban al frente de estos movimientos organizados obreros. La reforma educativa, que fue una cosa maravillosa, increíble, pero la educación laica y mixta fue lo que provocó también la reacción católica de los estamentos religiosos en su general, pero la católica en particular. O sea que tenés a los empresarios industriales que se ponen en contra de la República por estas reformas laborales y por darle derechos plenos a los sindicatos. A la reforma educativa que te quitasen monopolio a la Iglesia. Aparte el aumento salarial de los docentes, ¿no? Que lo embebece en soberbia en ese momento. Y después la jubilación de los militares. O sea que para la República, para evitar que todos los conservadores que estaban dentro de las Fuerzas Armadas perdieron su espacio de poder, no se le ocurrió mejor cosa que darle un retiro para achicar la oficialidad. Y eso no solamente molestó al ejército, a las Fuerzas Armadas, sino que inclusive a los anarquistas y comunistas, porque dicen como encima que tuvieron una fuerza que fue el aparato de represión, ahora los premian con una jubilación de privilegio. Este compendio de reforma posiciona y une a una poderosa y reaccionaria oposición que va a unir a la monarquía por un lado, a los empresarios por el otro, a la Iglesia y a los militares. Con un cóctel de estas características que hoy, un oportunista, porque nosotros, viste, los argentinos siempre vemos la Guerra Civil Española como que la encaró
Que dicho sea una cosa, fue una guerra que se vivió plenamente en Argentina. Avenida de Mayo, especialmente en Buenos Aires, fue un espacio, otro frente de batalla. El que se libraba en el campo Ibero se libraba también en la Avenida de Mayo, con el café que eran revolucionarios, digamos, revolucionarios en el sentido que eran de la República o los de derechas, como dicen ellos. Y en ese plano fue que se fue iniciando un día como hoy el levantamiento de un oportunista como fue el general Franco. Porque el que realmente llevaba y manejaba el levantamiento iba a ser Sanjurjo, que un levantamiento previo que había tenido al comienzo de la década del 30 lo habían exiliado en Lisboa. Entonces cuando se va de Lisboa a otro lugar tiene un accidente aéreo y en ese muere y queda el otro general que se suponía que estaba al frente, que era el general Mola. Con tan mal timing, pobre, que en octubre del 36 también muere en un accidente aéreo, ¿viste? Entonces, ¿qué es el único que queda representante legítimo? Y Primo de Rivera, que es el auténtico líder de las derechas, ¿viste? ¿Qué sucede? Lo matan los de izquierda en una ejecución así. Y bueno, entonces queda este sujeto de poco cartel, que era Francisco Franco, este gallego que tiene las fuerzas militares mejor preparadas, veteranas de guerra, del conflicto con Marruecos y toda la zona del África, que está en el África. Y el que le paga el viaje con este levantamiento, cuando se produce el levantamiento, hay que entender una cosa: casi todo el empresariado, casi todas las instituciones estaban con la República, pero la República cometió severos errores en eso, ¿viste? Se creyó que pacificando de esta manera con gente de estas características, y Franco que todos creemos que el que le financió los gastos y todo fue o la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, no fue ni una cosa ni la otra. El que le pagó todo el viaje, por ejemplo, para ir de Melilla hasta Tetuán, donde estaban las tropas mejor preparadas, veteranas de guerra, con mucho equipamiento, fue justamente March, que era un contrabandista de tabaco de toda Europa, que después va a ser, durante la Segunda Guerra, va a ser un doble agente con un prestigio bastante dudoso. Bueno, eso va a ser lo que lo va a manejar. ¿Dónde están los errores del levantamiento de hoy? Una de las cosas que hace la República como contramedida a este levantamiento, porque la idea era que por el norte avanzaba Mola con toda la parte industrial del norte y por el sur se cruzaba con apoyo a la navegación alemana, porque no tenía esos medios, en todo lo que era el sur y se juntan las fuerzas para hacer un movimiento de pinza sobre Madrid. El error más grande que tuvo el bando republicano fue, por ejemplo, una de las medidas que tomó fue licenciar todos los regimientos donde había un oficial que había estado implicado en algún golpe de Estado. O sea, dio de baja, licenció las tropas que necesitaba para enfrentar este ejército. Qué locura, porque necesitaba fuerzas profesionales también. Bueno, es el tema, pero decían que no era confiable porque los oficiales que estaban al frente algunos oficiales habían participado. Toda unidad militar que tuvo un general, un oficial de alto grado o grado medio que había participado en un levantamiento, se lo licenció esa unidad. ¿Y en qué confió? En el viejo ideal del dogma doctrinario. Le entregó, y es ahí donde Perón aprendió mucho. Perón estuvo como salvador militar en esta etapa y es lo que aprendió mucho y lo que no nos pasó a nosotros. Lo que hizo la República fue muy sencillo. Azaña lo que hace y dice, bueno, confiamos en el pueblo. Entonces entregaron, para que se den una idea, en Madrid entregaron más de 70.000 fusiles, Gerardo. La gente. Registrado, avalado, y repito, lo que lo dicen son los autores como Manuel Tuñón Lara, todos estos autores que no se le puede adjudicar un bando o el otro, son bastante ecuánimes en esto. Pero 72.000 fusiles se entregaron ahí. Pues bueno, y hubo, por supuesto, que hubo republicanos que pelearon hasta lo último por defender Madrid, por defender la República. Pero hubo otros, Gerardo, que se dedicaron a hacer otra cosa. Sí, pero se aparte llevaron los fusiles a la casa y entraron a hacer cualquier desmán, ¿viste? Aparte, digo, la idea del ejército profesional es que un poco los combatientes representan al pueblo, al conjunto, y ellos exponen su vida para que el resto pueda más o menos, con angustia y demás, pero seguir adelante con la vida cotidiana. En cambio, darle armas al pueblo es suspender la vida cotidiana y decir, bueno, estamos todos en guerra, todos a pelear. Es complicado.
Bueno, acá se mezclan esta idea muy romántica del trabajador y combatiente, que después va a tener éxito en Vietnam, en mucho, pero acá comienza, es una guerra muy bohemia también en algunos casos. Bohemia desde la propuesta, porque desde los hechos comienza a ser terrible. Sí. Acá, por ejemplo, le entregan los 72.000 fusiles al pueblo para que defienda su república, si es que creen en ella, pero no son trabajadores, Gerardo, que podían haber hecho la mili, como le decían ellos, pero no tienen la preparación, no son una unidad organizada, y se comienza a organizar cada uno a su manera. Y hubo comunistas y hubo anarquistas que ¿qué hicieron con los fusiles? Empezaron a hacer confiscaciones, a caer en terrenos de los propietarios de derecha, preguntándole los títulos de propiedad, cometiendo una serie de venganzas personales que lo único que lograron crear un resentimiento y que en el medio quedó el pueblo, Gerardo. ¿Viste? Sí, sí. ¿Viste? Y entre tantos errores, yo me posiciono desde ese punto de vista. El bando republicano tenía denominado un bando leal, un bando gubernamental, pero que estuvo muy mal constituido, pues inclusive el permitir que cada organización política, y esto recuerdo mucho lo que contaba Joan Manuel Serrat con su padre perteneció a los batallones de sindicalistas armados, angelitos negros le llamaban los catalanes, y terminaron, es más, el padre recordaba mucho, hay un tema que se lo adjudica a la ecología y que en realidad él lo cuenta para contarle al padre qué pasa. Y en estas condiciones es que, por ejemplo, primero se comienza en este trabajo, trata de hacerse un movimiento de pinzas, Mola termina en ese accidente y queda al frente Franco. Esto generó, al fin y al cabo, estas condiciones que terminaron haciéndola perder de antemano y después que fue muy traicionada, digamos, tanto la de, digamos, la gobernación de Azaña como Largo Caballero, todos los que estuvieron al frente de la República fueron muy traicionados por los países democráticos que veían con mucha desconfianza este movimiento de izquierda y por los comunistas propiamente dicho, como los rusos, que cuando vieron que no podían manejar como un satélite más de la órbita de la Unión Soviética, se terminaron desentendiendo, ¿viste? Habrán estado los internacionalistas, pero no va a comparar las brigadas internacionales con, por ejemplo, la fuerza militar efectiva que mandaba Italia, los pilotos de la Fuerza Aérea Alemana, que la Luftwaffe, que comenzó a practicar su guerra relámpago con España. Y claro. Después, hipocresía. Yo acá voy a desmitificar alguna cosa, pero yo sé que esto no es agradable, porque siempre hay una visión muy romántica de lo que fue la República Española. Cometió muchos errores, y el primer error fue armar al pueblo sin organizarse previamente, no declarar el estado de guerra, donde se moviliza toda la población y queda bajo un régimen de ley marcial. Y es más, inclusive la República misma en un momento determinado, un general le da el golpe de Estado a la propia República para negociar con Franco, y Franco, sabiendo el resultado a largo plazo, no acepta ningún tipo de negociación, porque tenía ese resultado asegurado. En un momento determinado, cuando se hace este movimiento de pinza, el gobierno de Madrid se va a Valencia, abandona el lugar, ¿viste? O sea, este compendio. Y después, románticos, idealistas de la República Española, como por ejemplo Picasso. Sí, y también Hemingway estuvo allí, ¿no? Sí, pero Hemingway estuvo allí y peleó. Picasso estaba en Francia, pintó en Francia, y lo que él pintó, digamos, porque se reconoce el bombardeo de Guernica, que fue una matanza impresionante por parte de la Luftwaffe, que practicó la Brigada Cóndor en la zona del País Vasco. Pero la pintura que hizo Picasso la hizo viviendo en Francia. Le pagó una fortuna a la República. Está bien que fue una obra con un éxito extraordinario, pero no se hizo lo mismo, por ejemplo, con lo que pasó en Almería. En Almería también murieron en las rutas que evacuaron desde el sur 5.000 habitantes en las rutas, porque ahí pasó la Fuerza Aérea y también hizo un desastre con la población civil. Estamos hablando de civiles, Gerardo. Sí, no son y soldados. Bueno, de Almería no se cuenta nada. De los 5.000 muertos civiles de Almería, a los costados de la ruta nunca se hizo una pintura. Pero se pagó una fortuna a Picasso. Picasso, tan de izquierda, cobró una fortuna en Francia para pintar la obra maravillosa desde el punto de vista artístico de lo que es Guernica, ¿viste? Entonces, esas son digamos, esto lo cuento así en forma de desencanto para que se entienda bien cuál era la situación y comprender que se podía haber evitado, ¿viste? Se podía haber evitado.
no licenciando a los regimientos leales Sí, vos... aparte porque, repito, Gerardo, cuando se hace el levantamiento de Franco, este oportunista, porque Sí. Franco fue un zorro mochilero, aprovechó que la muerte de Sanjurjo, hasta hay autores que la adjudican una dudosa accidente, pero no, el accidente aéreo está comprobado que lo fue. Claro, no lo mandó a matar Franco. No mandó a tirar. No, aparte un piloto no se va a estrellar con su avión. No, es tan loco. Entonces, pues, ¿vos creés que se podría haber evitado en ese primer momento con las Fuerzas Armadas de la República quizás ponerle un freno a Franco y no llegar a estos niveles? Sí, no llegar a 3 años de guerra y no llegar a 1 millón de muertos. ¿1 millón de muertos? Un resentimiento que hasta el día de hoy no se ha resuelto. España, que tanto nos critica, que nos viene a enseñar derechos humanos, que nos viene a enseñar, que eso a mí lo que me revienta de cuando han venido con la reforma educativa especialistas españoles a explicarnos cómo se construyen estas identidades, me acuerdo los acentos que tenían en el aula. ¿Qué nos pueden enseñar ellos? Bueno, ahora tenés a Vox en España, ¿no? Que claro. Es un... Pero yo te digo porque le hemos pagado a especialistas como Palle, como muchos que vinieron acá a enseñarnos, como también cuando le pagamos a los profesores chilenos, ¿viste? A enseñarnos cómo construir identidades democráticas en los ámbitos áulicos, cuando de repente ellos tuvo que morir Franco para que vuelva la democracia. Y cuando por ahí ellos cometieron errores como el que estoy contando, ¿viste? Bueno, y los crímenes del franquismo no están reconocidos como crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso es todo un tema. Lo que pasa es que también los cometió la República, Gerardo. O sea, vos repito, decís que... Cuando se hace hoy el levantamiento, automáticamente dicen, bueno, no vamos a confiar en las fuerzas profesionales, vamos a tener combatientes convincentes de lo que están haciendo. Es verdad, eso es cierto. Pero si no controlas, si no creas un aparato de organización, lo que tenés es un montón de gente armada. Vos a la cámpora, si le das fusil... Vos imaginate a los piqueteros que le des un fusil. Bueno, yo no dudo de la voluntad de combate, el tema es el conocimiento, no alcanza pero con que las no ganas. Se gana solamente. Bueno, pero repito, Gerardo, si hubo algo que Perón lo vio eso, dijo al pueblo se lo puedo armar, pero no se lo puede desarmar nunca más. Los 72.000 fusiles que entregó la República Española a los habitantes en Madrid, la mitad sí pelearon hasta últimas consecuencias, pero hubo otros que se dedicaron también a hacer la revolución. Los anarquistas decían, bueno, vamos a hacer la revolución y vamos a hacer primero la limpieza, una purga, porque esa era la idea, y le paso a la revolución. Y los comunistas decían, no, tenemos que hacer la purga para después encarar lo demás. Consistía en que te caían en tu casa, en que te pedían el título de propiedad, que te tenían identificado como de derecha, mataban sacerdotes, que fue lo que pasó también. No nos olvidemos que el primer santo argentino es un cura que matan en esta guerra. Ajá. Así que bueno, lo que sucedía es, y para colmo de males, en todo este periodo de transformación, lo que termina haciendo es que la izquierda se termina organizando en lo que va a ser el SEDA, que de SEDA no tiene, SEDA con C, ¿no? Que es Confederación Española de Derechos Autónomas, ¿no? Y va a generar una división, y se va a caer en el peor de los errores, que es creer que esto se va a solucionar cuando eliminemos al contrincante. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la grandeza que tuvo Artigas y que tuvo Fructuoso Rivera? Sí, acá de ser magnánimo. Porque ellos te enseñaban esto, nada grande se puede construir con base en el resentimiento. Y ahora lo que tenés con Vox es un partido de resentimiento que sigue motorizando ese impulso de derecha que llevó a la guerra civil, a estos desastres, a no reconocer a los muertos de la guerra. Siguen un poco con esos odios. Es como vos decís, no sé si en dos bandos como antes, pero sí que si escarbás un poco sigue estando las heridas que dejó la guerra. Mira, si a mí algo me costó para poder reforzar los conceptos que uno trata de volcar, es encontrar autores que no sean o de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿viste? Sí. Porque son irreconciliables. España no tuvo la madurez política de lograr eso, como Francia tampoco la tiene, Francia, cuando quiere hablar de la colaboración con los alemanes, nadie puede tocar ese tema, ¿viste? Porque ahí se despiertan las grandes pasiones, ahí le sale el latino adentro a los franceses y se olvidan que son la Europa civilizada. Y ¿viste? Lamentablemente, para mí ahora, ni Francia ni España tienen un modelo inclusivo, todo lo contrario, es un modelo de excluir sectores de la población. Sí, pero acordate que contamos que fue Argelia, que fue Indochina. Digamos, pero en ese caso, bueno, España en ese aspecto no los tuvo,
lamentablemente tuvo unas conformaciones y unas pasiones muy liberadas, y que digamos, todo eso nosotros tenemos una influencia directa, digamos, todos los resentimientos que se quedaron cuando se tiene que exiliar a Alfonso XIII, cuando Miguel Primo de Rivera es ejecutado, cuando comienzan lentamente a organizarse y a armarse de un bando y del otro, ya desde 1931, cuando se crea la Segunda República Española con sus 3 colores que tanto escuchábamos por Serrat, desde la conformación de esa Constitución se comienza a posicionar y a tomar la idea que la forma de vivir en paz es eliminando al adversario. Es un error gravísimo. Y lamentablemente acá no se supo, no se quiso, no se pudo. Se podía haber hecho, lo tendrían que haber sofocado de entrada, haber aislado a España, África quiero decir, y no hacer cosas como licenciar tropas, como armar el pueblo, como entregar todo a la misma guerra. Llegó un momento de la Guerra Civil Española, en los comienzos, terminó armada como en la Primera Guerra Mundial, Gerardo, con trincheras que protegían Madrid. Franco lo único que hizo de brillante es en Badajoz, cuando logra liberar a generales nacionales que estaban rodeados por los republicanos, a los cuales después cayeron al hospital y ahí no hubo ningún acuerdo ni leyes de guerra, ¿no? Pero después el resto fue un oportunista desde un primer momento, Gerardo. Era un general de segundo o tercer orden que supo posicionarse porque todos los planetas se alinearon para que él se hiciera cargo de la situación. Primero con Sanjurjo, que era el que realmente iba a comandar este levantamiento, cuando se cae el avión donde va Sanjurjo. Después cuando el general Mola, que era el comandante preparado para organizar todo este movimiento, toma acciones y bueno, en octubre del 36 cae el avión de él. Y después, bueno, el atentado, que en ninguno de los 3 le adjudicó nada a Franco. Y un sujeto que... Y si tuvo la inteligencia no entrar en la Segunda Guerra Mundial, primero porque era consciente de sus condiciones, y segundo porque si hay algo que nunca te muestran la historia, no te lo va a contar la televisión. Franco no, como decía, no se lo bancaba a Hitler, ¿viste? No le gustaba para nada Hitler. Él era un oficial de la vieja época. Él no podía entender siempre, algunas fuentes dicen que ha llegado a declarar que nunca supo cómo un cabo pudo llegar tan alto, ¿viste? Bueno, pero porque no es un cabo, es un político, por sobre todo, que claro, sí, pero él llegó siendo general. Franco sí era un general. Claro. El generalísimo, cuando se hizo cargo de la situación, era general. Y el que le pagó fue un mafioso, el que le pagó el vuelo de un lugar hasta Tetuán para hacerse cargo de las tropas selectas que tenía, fue un mafioso. No fue ni el Eje, ni fue fue Mussolini, fue un mafioso que le pagó toda casi la campaña. Entonces, hoy era el alzamiento de Franco y el comienzo de esto. Repasemos por último, Raúl, ¿qué pasa hoy para tener bien la efeméride? Hoy se levantan las tropas, especialmente en África. A partir de ahí se hace una proclama, se movilizan. No, esto no era improvisado, Gerardo, esto no era improvisado, era toda una organización que se tenía, y hay muchos muchos participantes que, digamos, qué sé yo, el general Emilio Mola, el general Sanjurjo, todos los que tendrían que realmente haber puesto, José Antonio Primo Rivera, todos los que tendrían que haber colocado, haber ocupado la posición expectante, bueno, la suerte le fue nefasta en eso. Pero digamos, hoy, ¿qué atacan? ¿En Madrid, África? No atacan, hoy se levantan en armas. Se levantan en armas. Se levantan en armas Franco con las fuerzas que tienen en África, ¿viste? Y estaba todo preparado, ¿viste? Se organizan los raquetes en el continente europeo, se organizan las falanges. Lo que hace Franco cuando rodea, en un momento de la guerra, un paso estratégico importante, que es la isla, tanto lo que es Cataluña de lo que es Castilla, o sea, Madrid de Barcelona, y en el medio pone a los combatientes de la falange, que eran combatientes bastante convincentes, ¿viste? Y la sublevación que se va desde Melilla, el 17 de julio por la mañana, en Melilla, cuando 2 coroneles y varios oficiales hacen un alzamiento militar,
va a tener una conformación que va a tener adhesiones en distintos movimientos armados. Pero repito, los generales más importantes van a ser el general Sanjurjo y Mola. Sanjurjo, bueno, tiene el accidente, Y Mola lo va a tener después claro, en octubre, pero el levantamiento se hace en África y a partir de ahí, cuando logran pasar, ahí comienza la guerra. en lo que es Sahara Occidental, digo, Marruecos. Exacto, el Sahara sí, bueno, España todavía tiene territorios Sí. en África, Gerardo. Sí, el Sahara Occidental, ahí abajo de Marruecos, sí. Exactamente, sí, allí Está en disputa. tenían aproximadamente, depende, los historiadores calculan que había 15.000 oficiales que combatían para el lado sublevado, o sea que no eran todo el ejército, ¿viste? Claro, Lo que pasa que, bueno, el error más grave de la República, te repito, fue haber licenciado las tropas donde podía haber algún oficial con origen. Y Raúl, después de parte de Franco, de la derecha, ¿también peleó el pueblo? ¿También peleó gente de ese lado? Bueno, cuando hablamos de los requetes, cuando hablamos de los falangistas, eran civiles armados, ¿sí? Claro, pero bajo la dirección a diferencia de la República, donde después vinieron brigadistas internacionales, donde era un compendio de asamblea permanente armada, en el lado nacional no, estaba todo bajo la dirección de un solo mando, ¿viste? Y por eso gana la guerra también. Exactamente, lo que gana es la organización. Que como en casi todas las revoluciones ha demostrado, ¿no? Sí, que es muy importante cuando se va a las armas que haya un capitán, que haya uno que ordene. Que haya una organización, sí, exactamente. No, cuando se levanta todo el protectorado de Marruecos, que se da hoy en 1936, lo que se forman, las plazas de Ceuta, La Racha, Melilla, son fuerzas militares profesionales, veteranas de guerra, para que se una idea, una de las conformaciones estaba la Legión extranjera, más allá de los regulares. Eran tropas completamente pertrechadas, armadas y con experiencia en el combate. Claro, mientras que el lado republicano tenías un compendio de voluntades, pero no de idoneidad, de preparación, ¿viste? Exacto. Bueno, profe, gracias por esta charla de Guerra Civil Española. Te propongo una pausa y nos metemos con los otros temas de este día, de esta agenda. Cómo no. Damos vuelta de página, tanda y volvemos con más. El Gira Noticias. Trayectoria y eficacia en todo momento. Un clásico de siempre en la radio de hoy. La ciudad se mueve. Nosotros también. Información al instante. El Gira Noticias. El programa que siempre está. El Gira Noticias. Trayectoria y eficacia en todo momento. Continuamos en esta mañana de Gira Noticias, estamos charlando con el profe, recién nos dedicamos a la Guerra Civil Española, a sus inicios, y ahora nos movemos a otros temas. Dos cosas que me quedó decirte, Raúl, y es recomendar un documental que es El silencio de otros, es sobre la búsqueda de los huesos de familiares desaparecidos por el franquismo, y también destacar algo bueno de nuestro país, profe, y es que somos el único que ofició de querella en la causa contra la impunidad franquista, así que Argentina siempre algún elemento de vanguardia tenemos y ahí apoyando, ¿no?, a los compañeros de la República. Sí, también no hay que ser hipócrita, decir que gracias a eso, bueno, las mejores editoriales, las mejores producciones intelectuales fueron de sobrevivientes de ese lugar, ¿no? Sí, que vinieron de Argentina y sí. igual el que más se benefició... De Molina estuvo acá y Ojila, ¿viste? Todo lo aporte que tuvieron, eso tiene que ver justamente con el tema que también vamos a abordar. Trajeron todo con ellos, ¿viste? Sí, y hay que detallar igual que México, ¿no? México y Argentina fueron los que más... No, México fue mucho más... No, nosotros fuimos más mezclados. Nosotros, tanto los nacionales, lógica por nuestros militares, Gerardo. Nosotros toleramos a uno y otro, pero México fue un refugio de los republicanos, ¿viste? Sí, mucho republicano ahí. Bueno, también refugió a Trotsky y lo terminaron matando a Trotsky, ¿viste? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, hoy teníamos la inauguración en 1896 de una, no sé si era una sala de cine o si era una proyección, pero arrancaba el cine argentino. Sí, señor. La primera proyección que tuvo lugar en el 18 de julio de 1896 fue en el Teatro Odeón,
que era en el centro porteño, y que tuvo un éxito notable, porque estaba entre sus notoriedades, estaba, qué sé yo, entre los invitados de honor, estaban el barón de Bélgica, don Henri Lepac, y, bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no?, que era dueño de la casa Lepac, que vendía artículos fotográficos importados. Y bueno, a él lo acompañaban 2 empleados, que uno era un actor húngaro que era Max Gluckman, y el otro el francés Eugenio Pic. Famosísimo Max Gluckman, que después haría, no sé si un sello discográfico, pero fue un tipo muy importante en la cultura argentina. Lo que pasa es que en Argentina, la historia del cine te explico que es la más fácil que hay, porque la primera fuente histórica la tenés, ¿viste? Sí. Es fácil la fuente, pero después el análisis, la historia del cine es muy compleja, es una materia que realmente es muy difícil de abordar y muy difícil de manejar. Y en ese aspecto Argentina tenemos un historial cinéfico que nos posiciona desde ser precursores hasta ganadores del Oscar. No nos olvidemos que somos un país que nos consideramos Europa, pero somos África, Gerardo, seamos realistas. Sí. Digamos, de ser productores industriales a investigadores intimistas, ¿viste? De historia de denuncias a propuestas de género como una continuidad en una región permanente de improvisación. Pero es así como se logró, ¿viste? El cine argentino, digamos, es muy antiguo, acá es de comienzo de fines del siglo XIX. Gracias, ¿sabes a qué, Gerardo? ¿Viste? Por eso a mí, así como algún día escribir todos los aportes que no le estamos dando lugar, aunque tendría que haber concurso para incorporar todo este personal, pero los grandes aportes que nos traen los docentes venezolanos, ¿viste? Que fue lo mejor que hizo Maduro, ¿viste? Hacer que esa gente termine de acá, porque tiene un compendio de conocimiento y un bagaje de saberes que te aporta algo extraordinario en la educación, ¿viste? Aunque nosotros lo veamos con recelo, porque viste que el chauvinismo es una reacción inmediata al desplazamiento laboral, ¿no? Sí, si a mí en un concurso me gana un veneco, voy a decir, no, pero acá hay muchos extranjeros, como si nosotros fuéramos todos hijos de Sayhueque, ¿viste? Exacto, Raúl, y en ese sentido, vos decís que la migración en el caso del cine nos benefició mucho, y en ese entonces... Estoy totalmente convencido, Gerardo. El cine argentino de final del siglo XIX fue gracias al establecimiento de la Constitución que en 1853 promovió y hizo que a fines del siglo XIX se comenzara el auge de la inmigración, porque la mayoría de los inmigrantes venían de Europa, la mayoría venían de Europa, ¿no? Italia, España especialmente, pero traían consigo también recursos y tecnologías novedosas, y entre esas tecnologías estaba el cine, porque no fue algo espontáneo. En 1894 llegaron a Buenos Aires los primeros kinetoscopios y al poco tiempo los cinematógrafos que de los hermanos Lumière, ¿viste? Claro, sí, al poco tiempo teníamos... Yo lo que te contaba que la primera procesión que hoy se conmemora, que estaba el varón belga, y también sus 2 empleados, el austrohúngaro Max Gluckman y el francés Eugenio Pic, los 3 quedaron fascinados con el cine y quisieron comprar uno de los aparatos, pero al no llegar a un acuerdo con los hermanos Lumière se tuvieron que agenciar una cámara LG fabricada por un tal Gaudium y el francés el francés Eugenio Pic, no perdió el tiempo y en poco tiempo realizó el primer film que va a ser el film La Bandera Argentina, que dura unos 3 minutos, tiene unos 3 minutos de duración. Y es considerada la primera producción rodada en Argentina, ¿viste? Ojo, también en esa época el alemán Federico Fichtner hizo una filmación de títulos descriptivos que eran de tipo testimoniales, como por ejemplo Vista de Palermo, Vista de la Avenida de Mayo, la Plaza de Mayo, pero lamentablemente tenés como fuente histórica tanto el material del francés Eugenio Pic como el alemán Fichtner se perdieron, no se sabe dónde quedaron, ¿viste? Sí, ese es el problema, tenemos la fuente, pero muchas veces la fuente está perdida. Bueno, el tema de la filmación es un peligro con el material que se sigue, porque está totalmente inestable. No me sale el nombre de cómo se llamaba el producto, pero que a cualquier temperatura se incendia. También hay que reconocer, Gerardo, dentro de la historia del cine, es que hubo otro pionero como fue Eugenio Cardini, que luego de fabricar un aparato, lo fabricó él, Gerardo. Por eso te digo que la inmigración trajo estas cosas maravillosas, porque luego fabricó un aparato muy parecido al kinetoscopio,
No conforme con eso, viajó a Francia y se compró un cinematógrafo, ¿viste? Y se empezó filmando situaciones comunes. Registró una situación cotidiana, pero a él a esa situación cotidiana le fue agregando elementos de ficción, ¿eh? En escenas callejeras, por ejemplo, en 1902, donde se filma el primero, lo que le dice, yo te he escuchado que a veces, Walter lo habrá dicho, que el primer gag que se hizo lo hizo este señor en 1902 porque filma un choque entre entre un farolero y un ciclista, ¿no? Como un entretenimiento. También hubo otro, el que sí realmente tiene un antecedente histórico ya como empresario, lo dio Mario Gallo. Gallo, igual que la casa que está a la vuelta de su casa, Gerardo. Sí, como la famosa calle, ¿no? La famosa Casa Gallo es un apellido que viene, Mario Gallo en 1908 realizó un film que era El fusilamiento de Dorrego. Fue el primer film de ficción argentino que lejos de quedar ahí fundó una de las primeras compañías de estudios cinematográficos, la compañía Mario Gallo. Pero el salto evolutivo yo creo que sucedió gracias a una película que se llama Nobleza Gaucha, que se hizo en 1915, Gerardo. Fundamental esa película. Sí, esa Nobleza Gaucha fue dirigida por Humberto Cairó y Ernesto Gunche y Eduardo Martínez, Martínez de la Pera, ¿no? Que fue una ambiciosa superproducción nacional que se potencia, donde potenciaron y asentaron lo que es la identidad nacional, ¿viste? Con la nobleza gaucha, y al mismo tiempo hay una especie de denuncia, ¿no? Porque al mismo tiempo muestra y habla de la explotación de los trabajadores del campo, donde sería el primer cine de denuncia, ¿no? Sí, y este estilo de esa época que es lo de el melodrama, ¿no? Dos clases sociales bien diferenciadas, un conflicto que se resuelve por las circunstancias, en donde hay una suerte de intervención fatal del destino, determinando los sucesos, y eso era un éxito en Europa, especialmente en Italia, y acá se adaptó y se le incorporó la gauchesca. Se arma esa mezcla. Exactamente, eso, lo que yo te iba a decir es eso, te me adelantaste, porque yo creo que acá hubo dos cosas que se crearon, ¿no? En el siglo XIX uno era la gauchesta, eso no existía, que tiene una característica que va a ser sumada después, se la va a fortalecer con la tecnología, porque el gran éxito de Nobleza Gaucha significó un gran paso para la creación de una industria cinematográfica nacional, ¿no? En paralelo también surgieron nuevas salas, y hay una cosa, porque a medida que también se producía esto industrialmente, se construían salas de cine que eran auténticos palacios, Gerardo. Sí, eso es tremendo. Y no sé si la calle Lavalle ya estaba como eje, pero... No, la mayoría de los estudios se hacían en lugares muy céntricos, yo no me acuerdo de unos nombres, pero muchos lugares céntricos donde se hacían estudios de grabación más que nada. Claro. El trabajo en exterior era muy difícil, ¿viste? También lo que hay que decir que la evolución de esto llega al punto que en 1917, por ejemplo, el dibujante animador italiano Quirino Cristiani estrena una película que es El Apóstol. Te digo porque después nos faltó, creemos que es Hollywood y Walt Disney, ¿no? En 1917 queriendo a la Cristiani trata una sátira, que es la sátira del presidente Hipólito Yrigoyen, que se convirtió en el primer gran largometraje animado de la historia, ¿no? Ajá, El Apóstol se llama y es en dibujo animado. Exactamente, vos lo mirás y está aludiendo a lo que era Hipólito Yrigoyen, ¿viste? También otra cosa que está muy de moda y no podemos escapar, que es la cuestión de género, Gerardo, porque por su parte también Emilia Saleni fue una de las primeras mujeres tanto delante como atrás de cámara, porque en 1917 debutó como directora de La Niña del Bosque, ¿viste? Y esa es la que le va a dar impronta. Después, ahí hay que entender que en este momento, paralelamente en el mundo, el cine tomaba distintos caminos, costaba mucho, había que acostumbrar. La primera película a nivel mundial que se hace, que es sobre una guerra que costó $1 millón, la gente no la entendió, no le gustó, porque se trataban de tres historias a la vez, ¿viste? Y la gente no estaba preparado. Y lamentablemente todo esto, a modo de resumen, ¿no? Todo esto termina, Gerardo, cuando en 1930 el gobierno de Estados Unidos comienza a apostar y apoyar con esta política de destino manifiesto, de imperialismo, el cine estadounidense. Y fue ahí en 1930 cuando tanto Estados Unidos como algunas otras productoras comenzaron a eclipsar nuestra producción, ¿no? Y también lo compraron a Gardel, ¿no? Porque vienen las películas de la Paramount. Gardel no filmó ninguna película en Argentina, Gerardo. ¿Son todas de Estados Unidos?
Son todas de afuera, sí, no, en Colombia y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos firmó la gran mayoría, donde ahí conocí a Astor Piazzolla, que Astor Piazzolla aparece en un video vendiendo diario. Y a Frank Sinatra, no sé si sabías eso. Sí, también, sí. El joven Frank Sinatra, y Gardel le dijo, tenés que salir de la mafia, le dijo, tenés que calmarte un poco, pibe. Gardel le da unos consejos a Frank Sinatra. Sí. Bueno, también el papá de Piazzolla le cortaba el pelo a un capo mafia, eso no lo cuenta. Mirá, esos cruces. Y Gardel mismo tenía sus buenas amistades, Gerardo. Y por eso también el documento que presentó en Francia, pues si no tenía que haber ido preso Gardel cuando fue a Francia. Claro, por algo le encontraba la vuelta. Tenía que haber ido preso por desertor. Pero el tema que yo me detengo acá, porque honestamente, lamentablemente, después tuvimos directores, apareció la estadística del Inca, apareció, qué sé yo. Hay películas que hasta yo vi, la película Pelota de Trapo, ¿viste? Muchas de las cosas que tenemos sí es verdad que evolucionaron, pero lamentablemente no tuvimos el despegue porque... No culpa, sino que Estados Unidos, repito, empezó a apostar seriamente, apoyado por el gobierno, por algo la famosa bandera que aparece en toda película americana, Gerardo. Sí. No solamente por una quita de impuestos, sino por un sentido de pertenencia y un identitario que se va a consolidar en la producción de cine. Lamentablemente, el cine tuvo muchos caminos, el cine italiano, el cine alemán, el cine francés, hay cine, el cine, pero lamentablemente en nuestro paladar, Gerardo, yo eso lo digo con mucha tristeza, lo monopolizó Hollywood. Sí, culturalmente. Sí, con los finales anunciados, con los grandes finales, lamentablemente, y eso hizo que un cine ruso nos resulte tedioso, o un cine argentino nos resulte muy cargado de también que Metegol, todo lo que hace Campanella, todo lo que hace Trapero, está muy ligado a nuestra identidad, pero lamentablemente no logramos, porque de 1930 en adelante se apostó fuertemente, el Estados Unidos apostó fuertemente a esta industria del cine, porque fue una pata más de la colonización cultural que tuvimos. Y nuestro paladar, lamentablemente, repito, no me canso de decirlo, está muy adaptado a Hollywood, Gerardo. Es cierto, profe. Y lo último que te pregunto, entonces, esta primera proyección, ¿de qué era en 1896? Digo, ¿qué proyectaron? No, pero dura 3 minutos nomás. Ah, ¿son imágenes de Buenos Aires? Sí, no, la primera proyección que se hizo en el Teatro Odeón, la primera película es, la primera que se hace es La bandera argentina. La bien. Segunda película sonora, nosotros la contamos cuando hablamos de Aníbal Troilo, Gerardo. Sí, Los Tres Berretines. Exactamente, ahí donde aparece Aníbal Troilo con 19 años, que tiene un parlamento inexistente, ¿viste? Pero toca. No, y esa película es recontra esa fue estudiada. la segunda película sonora en la Argentina. Es espectacular, es muy recordada esa película, y habla mucho de cómo era la sociedad argentina de esa época. Yo vería El Hincha también, del 61, del 51, y alguna más para... Esa, El Hincha, es la única en que aparece quien va a ser después Mordisquito, ¿no? Sí, y que actúa espectacular, dice Polo ahí, y se cambia... No sé si actúa o es el mismo, así no, actúa muy bien, sí, yo me acuerdo de esa película, actúa muy bien. Sí, y se cambia de club en la película, se hace hincha de otro equipo. Bueno, tenemos estos minutos que nos quedan para repasar sobre Nelson Mandela. Hoy nacía Nelson Mandela, quien fue presidente de la Sudáfrica unificada post-apartheid y, por supuesto, protagonista de esa transformación que vivió Sudáfrica. Hoy, o no recuerdo cuándo hablamos de Sudáfrica, así que... Sí, hablamos de Sudáfrica. Bueno, lo que pasa está muy ligado a nuestra historia comodorense, ¿no? La primera migración numerosa que vino eran sudafricanos, eran los sobrevivientes de la guerra anglo-boer. Sí, Mandela tuvo la genialidad, ¿no?, de lograr pacificar, ¿viste? El 16 el que logró realmente salir del apartheid no fue Mandela, Gerardo, fue Frédéric Leclerc, fue el primero que dijo: nosotros así no podemos seguir, vamos a vivir cerrado al mundo. Hoy lo que se conmemora es el nacimiento de él, que se hace en la provincia de Cabo Oriental de la Unión Sudafricana, pero Mandela no fue preso solamente por ser negro, por no defender el apartheid, sino que fue preso por hechos
por atentados terroristas, por crímenes, ¿viste? Sí, estuvo... Todo el mundo lo condenó, ¿viste? Primero comenzó políticamente queriendo imitar a Mahatma Gandhi, cuando vio que no funcionaba, porque no se puede ser pacifista cuando en un lugar como era el apartheid. Entonces, a partir de ahí, cuando vio que no funcionaba el sistema pacifista, pasó a lo que es la acción armada. Y fue la organización de lo que se llama la Lanza de África, y comenzó a participar en hechos terroristas. También estaba integrado en el Partido Comunista Sudafricano y tuvo unas participaciones bastante cruentas. Quiero decir, fue por hechos de violencia completamente condenados. También que se pasó muchísimos años. Él pertenecía... Y después otra cosa, lo que hay que decir también de Sudáfrica, que es un territorio que primero fue portugués, después pasó a ser español, después pasó a ser neerlandés, holandés y alemán. Y después los ingleses, cuando vieron buscando este posicionamiento entre las Malvinas, Sudáfrica, Peñón de Gibraltar, Hong Kong, para cerrar su circuito mundial, encontraron oro en uno de los lugares que más tiene oro en el mundo, que oro y diamante, y ahí comenzó las dos guerras anglo-boer, de las cuales una de las consecuencias fue que terminaron viniendo acá como oro los sobrevivientes. Pero Mandela fue preso por atentados, por crímenes cometidos, Y él, la época en la que hace los atentados, ¿se los hace a quién? ¿A Inglaterra? Digamos. No, se lo hace porque en 1961 ya va a tener, la independencia total, la segunda independencia que va a tener Sudáfrica va a ser el 29 de marzo de 1961. En ese aspecto ya era independiente. Sudáfrica es un territorio que, primero los negros se mataban entre negros, porque tenés un montón, 10 grupos étnicos. Mandela pertenecía al grupo Xhosa, pero hay los Xhosa, Bosquimanos, Hotentotes, Zulúes, vivieron peleando entre ellos y matándose entre ellos. Y los blancos vivieron matándose entre blancos, digamos, con los portugueses, con los holandeses, los alemanes, los africans, que va a ser esta conjunción de alemanes con los holandeses, después peleando contra los ingleses, y que va a generar un tipo y después, blanco contra negro. Va a ser un compendio de luchas permanentes, y que eso se va a transportar cuando se mande en el sistema de separación que va a ser el apartheid. Sudáfrica en ese aspecto va a comenzar a convencerse, y va a ser Leclerc el que va a hacer que salga Sudáfrica del apartheid. No va a ser Mandela, Gerardo, no va a ser Mandela. Mandela cosecha los frutos de Leclerc en algún punto. Claro, Mandela fue capturado, detenido en 1962 y va a pasar preso una cantidad de años impresionante, pero tuvo la virtud y la inteligencia de lo que decíamos ayer de Artigas y de Fructuoso y Rivera, eliminar resentimiento, porque tanto él como la sociedad blanca, privilegiada, y hay que reconocerlo, lo que buscaban era la pacificación, la pacificación de lo que era Sudáfrica. Sabía que si seguían alimentando y cobrando revanchismo, iban a caer de vuelta en el mismo error. Así que eso hay que reconocerlo y admitirlo, que el sistema de liberación que tuvo desde el punto de vista humanitario, él lo supo canalizar después cuando fue elegido presidente, ¿viste? Y que hoy en día, vamos a decir la verdad también, una de cal y una de arena. Sudáfrica en este momento sufre un apartheid inverso. ¿Contra los blancos? Hoy en día los que son discriminados, los que son vilipendiados son los blancos. Mirá. Si vos te gates en un concurso de cualquier tipo de cuestión laboral, profesional o académica, si vos ganás, viene cualquier negro y te dicen, vos sos ser blanco, vos tenés que ser eliminado. Eso es lo que sucede. La cantidad de crímenes que tiene Sudáfrica es impresionante, Gerardo. Pero entonces, ¿qué hacen en el BRICS? Porque yo pensaba que eran potencia porque están ahí con Brasil, con Rusia. Vos sos potencia cuando pertenecés a un sistema económico vinculado. Sí. Por eso sos potencia. Si no, México tendría que desaparecer, Gerardo. Pero, porque México, con toda la corrupción que tiene, que es 10 veces más fuerte que la nuestra, no se funde, porque tiene dos socios arriba que le dicen cómo, qué y para qué hacer las cosas. Sudáfrica tiene una riqueza extraordinaria. De hecho, el 3% o el 7% del oro que hay en el mundo lo tienen ellos, los diamantes también, pero están integrados a un mecanismo, a un ámbito económico que no le permite salirse del camino. Por eso funcionan. Pero socialmente son un país con una cantidad de crímenes extraordinarios, con una corrupción, mira, yo lo conté en otras ocasiones, creo, para no aburrir.
pero tenían hasta hace poco, con el tema de reivindicar los derechos de los negros, había un presidente que se gastaba $8 millones por mes porque tenía 8 esposas. Ah, y eso había que respetarle la poligamia porque era parte de su bagaje cultural que ningún blanco se lo podía prohibir. Pero se estaba tragando $8 millones para mantener solamente la familia. ¿Viste? Sí, después hay mucho SIDA también ahí en Sudáfrica. Es uno de los países más complicados. Y hay muchos homicidios y muchos asaltos. Muchísimos. Claro. Así que... Si querés conocer la inseguridad, andate. No, bueno, andate un ratito a pasear por esos lados. Igual que me decían... Esa es una característica que tiene, pero hay que reconocer que con toda la complicación de origen que tuvo, porque a veces hay que eliminar el determinismo, ¿viste? Que en historia a veces algunos abusan y no existe. No hay determinismo histórico, porque Sudáfrica es el ejemplo más claro de eso. Entonces, Sudáfrica es un país que comenzó con segregación, te repito, los negros se mataban entre negros, los blancos se mataban entre blancos, y después creó un mecanismo donde, bueno, el apartheid, que era lo peor que había. Pero quien eliminó el apartheid no fue Mandela, como te lo quiere mostrar Hollywood, fue de Klerk. De Klerk dijo, señores, así como estamos no podemos negociar. Nadie quiere negociar con nosotros. Nadie. Y un ejemplo más de lo de Fructuoso Rivera, lo de Perón, digo, esto de superar el resentimiento, cambiar y aceptar que es con todos, ¿no? Exactamente, no, que eso es como cuando nosotros hacemos historia. Sí. Con lo bueno y con lo malo, ¿viste? Y que para mí es la discusión un poco de este país y de las elecciones que se vienen ahora, Raúl. Bueno, una cosa que hay que reconocer de Mandela, que él, por ejemplo, estando preso, él quiso estudiar, pero no estudiar porque habían 2 carreras paralelas. El apartheid era extremadamente sofisticado. Existía la escuela de derecho para negro y la escuela de derecho para blanco. Por supuesto que la de negro iba a tener un techo. Por eso él buscó la forma que, estando detenido, poder estudiar con una vía inglesa, y eso lo logró. Ah, bueno, se formó abogado, ¿no? Sí. Sí, abogado, sí, un bravo. Fue activista, fue un pensador también, porque hay una forma que él explicó cómo tenía que hacerse. Hay una obra que él habla, el largo camino hacia la libertad o hacia la verdad, no me acuerdo cómo se llama la obra de él, que sorprendentemente se nota que los años que pasó ahí adentro lo hicieron reflexionar, ¿no? En el buen sentido, no sí. Alimentando el revanchismo, ¿viste? ¿Ideológicamente de izquierda? Sí, lógicamente era un revolucionario. No, primero fue un pacifista emulando a... Porque bueno, Gandhi, antes de ser Gandhi, pasó por ahí. Sí. Los que no dicen que Gandhi, cuando reivindicó los derechos de los indios, era para los indios, no para los negros. No para los negros, sí, exacto. No, la reacción de Gandhi inicial, que nunca se cuenta, es que él dijo, a nosotros no nos pueden tratar como a esos negros. Esa fue la reacción que tuvo Gandhi. Claro. Viste, bueno, él vio que el resultado que tuvo contra Inglaterra en la India, pero se dio cuenta que en Sudáfrica eso no iba a funcionar. Por eso pasó del pacifismo extremo al movimiento armado exacerbado, ¿viste? ¿Y después su gobierno fue de izquierda cuando fue presidente? No. Ahí... eso te muestra otra forma, cómo cambia la gente y cómo se ajusta a la realidad que le toca vivir. No es una revolución, es una reforma. Bien de centro, digamos, claro. Sí, bien equilibrado, muy equilibrado. Yo creo que es algo que hay que reconocerle a Mandela, que cuando salió, lo que buscó fue la unificación y pacificación real de la sociedad. Bueno, profe, gracias por esta charla. Hablamos de Mandela, de la primera demostración de cine en la Argentina en 1896 y también de los inicios de la Guerra Civil Española. Gracias y nos reencontramos mañana para seguir charlando. Que tengas un buen día, Gerardo. Un buen día, profe. Pausa y ya volvemos con más en el Gira Noticias.